a su vez el módulo. Entonces, en este caso se está trabajando o se decidió trabajar con un triángulo equilátero. ¿Okay? Normalmente las retículas se van a formar con figuras regulares y hay tres figuras que son capaces de cubrir el 100% del espacio, que son los cuadrados, los triángulos equiláteros y los hexágonos. Esto porque los ángulos que los forman tienen la particularidad de sumar todos juntos 360 grados, ser múltiplos de 360. Esa cualidad entonces hace que puedan formar retículas regulares que cubren el espacio completo. Entonces podemos trabajar principalmente con cuadrados, con triángulos y con hexágonos. Hay otros tipos de retículas que son irregulares, también las podemos utilizar para generar el módulo. Eso va a depender de la preferencia de cada uno. En este caso yo decidí trabajar con un triángulo. Ahora, ese triángulo lo que hice fue subdividirlo trabajando su estructura interna. ¿Cómo hice esto? En una primera instancia, dividiéndolo en 4 secciones, ¿ok? Cada una de estas divisiones entonces tiene una línea que va desde el vértice opuesto hacia la subdivisión, que son estas 4 líneas que pueden observar por acá. Con esto entonces estamos dividiendo este triángulo equilátero en 4 segmentos. Después lo que hice fue realizar la misma operación para cada uno de los vértices respecto del lado opuesto. Aquí está la división entre 4 y aquí están las líneas que van desde el vértice opuesto hasta cada una de esas líneas, esos puntos de división. Y aquí está entonces la retícula completa. A partir de esta retícula entonces yo decidí trabajar el módulo. Entonces esta es una forma de diseñar una retícula para a su vez diseñar un módulo. Lo que se necesita entonces es crear subdivisiones internas a una figura geométrica que sigan patrones de repetición lógicos, y para ello se utilizan normalmente los vértices y los lados siendo divididos en partes iguales. Voy en este momento entonces a hacer un ejemplo con otro triángulo, nada más que en el papel. Déjenme un toquecito para, número 1, poner la grabación, que lo olvidé hace un instante, y número 2, para ubicar la computadora de manera que la cámara pueda tomar lo que estamos viendo, perdón, lo que voy a hacer sobre la mesa, sobre la superficie de la mesa. Disculpa, Donald. ¿Sí? Buenos días. Ya yo inicié la grabación, antitos de que... Ok, perfecto, perfecto, ¿qué dicho? Ok, listo, entonces voy a acomodar la computadora para que pueda verse la superficie de la mesa. Vamos a ver. Se ve mi mano. Ajá, yo creo que sí se ve suficiente y parece que la luz esta vez no estorba tanto como la vez pasada. Ok, chicos, vean. Yo voy a utilizar de base para ayudarme con el taller del día un papel que ya tiene la retícula de triángulos. ¿Ok? Este papel no se nota mucho, voy a acercárselo para que lo puedan ver mejor. Ahí se nota un poco mejor la retícula de triángulos. Es un papel para hacer dibujos isométricos, ¿ok? Esto se puede conseguir en librerías, sin embargo, no es absolutamente necesario. Nosotros podemos construirlo en casa. Entonces, este ya me ayuda porque tiene una retícula base sobre la cual trabajar. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a decidir cómo va a ser esa retícula sobre la cual se va a diseñar o me va a servir para diseñar el módulo. Entonces, lo que voy a hacer en principio es repintar 3 triángulos, ¿ok? 3 triángulos equiláteros para formar un triángulo grande, ¿ok? Este acá, este acá, ahora este viene por acá, y este viene por acá. ¿Cómo puedo proceder con la retícula? Entonces, se siguen tomando decisiones acerca de cómo subdividir el espacio interno. En el del ejemplo que teníamos en la computadora, entonces yo lo que hice fue dividir cada uno de los lados en 4 partes,
de manera que pudiera unir cada uno de los vértices opuestos con esas subdivisiones. En este caso no voy a hacer lo mismo. Voy a lanzar primero solamente las bisectrices de los triángulos. La bisectriz es la línea que parte cada uno de estos ángulos en dos ángulos iguales. Entonces, aquí ya tengo marcados los puntos, va a ser muy sencillo hacerlo. Aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo y aquí tengo el tercero. Ok, notan el dibujo, entonces ahora tengo un triángulo que está formado por otro montón de triángulos pequeños. ¿Qué puedo hacer con él? Bueno, en este momento todavía esta retícula no me va a servir mucho para diseñar el módulo porque tengo pocas líneas que me ayuden a hacer un recorrido para configurarlo. Entonces necesito más subdivisiones. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con este del centro. Noten que el del centro tiene las tres bisectrices. Voy a hacer lo mismo con este triángulo de este lado, este triángulo de este otro y este de aquí arriba. Entonces, aquí procedo a lanzar la bisectriz para cada uno de los triángulos individuales. Con eso voy a tener entonces ya una trama que sí me va a ayudar a configurar el módulo. Donita, quizás si ¿Sí? puedes subir un poquito el papel. Ok, dame un toque. El asunto, Cinia, es espacio debajo de la computadora. Ah, No tengo listo. No, gente pero ahí está perfecto. para poder ingresar. Entonces, van a haber momentos en que lo que haga no se va a notar, pero después yo voy a acercar el papel para que vean el resultado final. Listo, gracias. Con gusto. Ok, me falta este último. Listo. Ahora sí, ya empiezo a tener una trama, es decir, una cantidad de subdivisiones que es respetable para empezar a hacer el módulo. Sin embargo, todavía no tiene el nivel de complejidad adecuado. Sería bueno todavía subdividirlo en más líneas. ¿Qué puedo seguir haciendo? Puedo seguir tomando decisiones acerca de qué puntos utilizar para crear esas subdivisiones. En este momento, por ejemplo, aquí y acá se me está formando un triángulo. Yo podría entonces decidir para los cuatro extremos unir esos dos puntos. Perdón, cuatro extremos, tres extremos porque estamos trabajando con triángulos. ¿Ok? Si notan, lo que está pasando aquí es que cada uno de los triángulos grandes se me está subdividiendo en la mitad. De manera que aquí yo puedo generar una división de tres triángulos por cada uno de los triángulos pequeños. Sin embargo, no solo eso puedo hacer, es decir, aquí mismo yo podría inscribir círculos. Para ello voy a hacer uso de un compás. La mina de mi compás no tiene mucho, no es muy suave, entonces no se va a notar mucho el círculo. Voy a procurar repintarla fuerte para que se note. Y aquí lo que hice fue abrir desde el centro del triángulo, el centro geométrico del triángulo, hasta el punto en que toca la orilla del triángulo, hasta que toca uno de los lados, para que el círculo quede inscrito dentro del triángulo grande. Este círculo entonces me aumenta las posibilidades porque el módulo que vaya a diseñar a partir de esto puede tener, ¿cómo se llama? Recorridos curvos. Ahora, puedo hacer un segundo círculo disminuyendo el diámetro hasta que toque los extremos del triángulo que está inscrito, del pequeño que está dentro. Y aquí entonces, el círculo. Puedo repetir esta operación para cada uno de los triángulos grandes que conforman la retícula. Ok, aquí tengo este otro. Vamos a ver, voy a dibujar el tercero y se los acerco para que puedan observarlo mejor. Ok. Ven, ya ahí tengo repintados entonces esos tres círculos pequeños. Voy a hacer exactamente lo mismo con el círculo que era un poco más grande. Entonces, ese círculo iba desde el centro hasta el extremo
el triángulo grande, lo ubico entonces en cada uno de los centros geométricos de los, ¿cómo se llama?, de los triángulos pequeños, y trazo el arco que describe ese segmento. Ahora, quiero que noten que esto empieza a parecer un tatuaje de geometría sagrada. ¿Ok? Es lo normal que tendría que pasar cuando se está trabajando con segmentos proporcionales internos a una estructura. Vean, aquí entonces ya empiezo a tener mucha mayor cantidad de líneas. Esto yo lo puedo utilizar para generar un módulo. Un módulo para trabajar la tarea que tenemos asignada. Para trabajar esto, entonces, lo que necesito es utilizar todas estas líneas, ¿ok?, como recorridos para ir formando ese módulo. Si lo hago sobre este papel, entonces solo voy a tener una oportunidad de utilizarlo. Si en casa tienen de este papel, esto es papel encerado, el que se utiliza para hornear, como verán es translúcido, o si tienen algún otro papel que les sirva para calcar, sería ideal. Yo voy a cortar entonces un pedacito de este papel. Solo para que se pueda notar eso. Entonces, sobre el papel yo puedo dibujar diferentes formas para el módulo siguiendo diferentes recorridos a su vez. Voy a utilizar entonces una pluma de las que se emplean para marcar CDs, tinta permanente, que probablemente esta funciona mejor y la tinta seca más rápido. Entonces yo podría, por ejemplo, decidir seguir este recorrido de una de las líneas, que es la orilla del triángulo. ¿Ok? Y después, sobre esta curva, formar este pico. Ahora lo que sigue es tomar una decisión de qué sigue acá. Yo podría continuar a través de esta línea, pero también podría decidir utilizar algunos de los puntos de intersección que no necesariamente todavía tienen líneas rectas. Por ejemplo, aquí hay un punto de intersección entre el círculo y esta bisectriz del triángulo. Por tanto, yo puedo unir con una línea recta de aquí a acá. ¿Ok? Lo que no es correcto es arbitrariamente decidir un punto en donde no haya intersecciones. ¿Ok? Eso es lo que no debería de suceder cuando se diseña el módulo. De aquí en adelante, entonces, yo podría seguir con el recorrido haciendo algo como esto, siguiendo el arco del círculo, después irme hasta el centro del círculo, después irme hasta el extremo del círculo. ¿Ok? Aquí formar un pico, aquí formar otro pico, aquí devolverme, continuar sobre el círculo y cerrar en la parte de abajo. Ahora vean que cometí un error. Cerré la figura y dejé este pedazo abierto. Sin embargo, ya aquí tengo un módulo con el cual trabajar la composición del logotipo del restaurante. De esa misma manera que seguí este trazo, puedo crear muchos otros trazos a partir de esta figura triangular. Ahora, ¿qué pasa con una retícula cuadrada? Es exactamente el mismo procedimiento. Voy a utilizar entonces papel cuadriculado, que ese me va a ayudar más, para diseñar una retícula basada en cuadrados. Entonces, aquí lo que hago es seguir el mismo procedimiento. Decido primero de qué tamaño va a ser la cuadrícula, o el cuadrado que inscribe esa cuadrícula. Voy a utilizar mejor una pluma para que puedan notarse los contornos, porque aquí hay problemas de contraste entre el lápiz. Esta es .2, necesito una más gruesa, .4 puede servir. Aquí. Ah, claro, si pinta funciona mejor. Vamos a buscar uno que sí pinte. ¿Esto qué tal? Lo dejamos para la cera. Vamos a buscar uno que pinte mejor. Ok, este está perfecto. Entonces, aquí lo que hacemos es dibujar el contorno. Vamos a ver qué voy a utilizar para diseñar la retícula. Aquí.
Ahora sí, tengo este acá, tengo este por acá, tengo este por acá, me fallé. 5 milímetros. Ok, entonces igual tomo decisiones. Yo igual lo puedo dividir en partes, es decir, puedo dividirlo, por ejemplo, en 2, 3 cuadrados. Puedo también trazar diagonales, puedo dividirlo en cuadrados y trazar diagonales. Ya eso es una decisión, digamos, de cómo se desea crear subdivisiones dentro de este cuadrado. Voy primero a trazar las diagonales. Ok. Entonces, ahora voy a crear una subdivisión del cuadrado en 4 cuadrados. Cada uno de estos 4 cuadrados, a su vez, los puedo subdividir en sus respectivas diagonales. Cuando los divido en sus diagonales, lo que estoy obteniendo al final también es una retícula de cuadrados, nada más que están a 45 grados respecto del original. Ya se los voy a mostrar. Ahora sí, quiero que noten, entonces, que ya tenemos esto subdividido, cada uno en sus diagonales, y lo que se formó dentro de esto es una retícula de cuadrados. Vean aquí la figura del cuadrado. Nada más que en posición diagonal. A esto yo a su vez le puedo inscribir una retícula de círculos. Regálenme un segundo que no tengo borrador en la mano. Voy a quitar este grafito que acabo de poner. Y listo. A esto entonces yo le puedo inscribir círculos utilizando los puntos de intersección. Este círculo, por ejemplo, lo voy a trazar desde el centro del cuadrado pequeño hasta el vértice. Entonces va a quedar más bien envolviendo por completo el cuadrado. Esto lo repito en los 4 cuadrados. Opa. Vamos a sacar la mina que ya se me está gastando. Listo. Ahora sí, ya tomé la medida. Vamos entonces a trazar aquí el círculo. Trazo el círculo entonces en cada uno de los vértices en donde se cruzan diagonales. Y empiezo a tener una retícula que está combinada entre círculos y cuadrados, y eso me aumenta las posibilidades de tener recorridos diferentes para poder diseñar la retícula. Vamos para este lado. Voy para las 2 esquinas que me faltan. Okay, voy a acercarlo para que los puedan ver mejor. Ven, ahí quedan insinuados porque si la mina no es muy potente, los círculos entonces que están inscritos dentro de los cuadrados. Con esto entonces, como les decía, tengo una mayor posibilidad de diseñar módulos porque me aumentan las posibilidades de recorrido.
Entonces, al principio yo solo podía seguir recorridos rectos. Ahora en este momento, yo puedo utilizar la retícula con círculos, por ejemplo, para crear formas como la siguiente. Esta intersección de círculos se une con este otro, y de aquí entonces yo puedo llegar hasta la diagonal mayor, continuar hasta este punto de intersección, devolverme aquí, en todo este arco, hasta el puro centro, en el arco tener un punto de inflexión y darle vuelta hacia el otro lado, continuar en este otro recorrido, devolverme sobre este otro arco, llegar hasta el punto de intersección, después cerrar en este otro lado y tengo esta figura. Ok, entonces la cantidad de subdivisiones que tengamos dentro de la retícula aumenta la posibilidad de hacer recorridos. Al aumentar la posibilidad de hacer recorridos, entonces también puede aumentar el nivel de complejidad percibida en la forma del módulo, como pueden ver en estos ejemplos que tengo acá. ¿Ok? Estos fueron sacados de la red triangular que hicimos al principio. Simplemente que esa red triangular aumente la cantidad de recorridos posibles, se las voy a mostrar, mediante un aumento de las subdivisiones que tenía la estructura interna del triángulo. ¿Ven? Ok, entonces a partir de este triángulo que están viendo acá, entonces yo tracé las directrices de cada uno de los triángulos grandes, medianos, pequeños, aumenté la cantidad de círculos y al aumentar toda esa cantidad de estructura, pues entonces puedo hacer recorridos que son mucho más complejos respecto de los que tenía antes. Okay. Este encaja acá, este otro encaja aquí. Voy a acercarlo para que lo puedan ver, porque por supuesto la línea se atenúa mucho. De esta forma, con estos módulos individuales, podemos trabajar el diseño del logotipo. ¿Ok? Entonces, ese paso 1 del diseño de retículas, como verán, no es algo tremendamente complejo. Sí es de cuidado y de exactitud, y debe de tener gran profusión, esto es una gran cantidad de líneas en su espacio interno, para poder asegurar que tengamos muchos recorridos para diseñar estos módulos que nos pueden servir para el logotipo. Chicos, ¿preguntas hasta el momento? No, profe. No. Profe, yo sí. Es Dale, que dale. cuando se hizo el triángulo al inicio, el grande, digamos, quedó dividido en 3 y el cuadrado quedó dividido en 4 cuadrados. Siempre es necesario que se conserve eso. No, que sean 3 o que sean 4. Digamos que si tengo un cuadrado grande, la primera división que tengan sea que queden 4 cuadrados, un toque más pequeños. O como con el triángulo, que era un triángulo, que luego me queden 3 triángulos. No, en realidad en este momento yo lo hice así para facilitarme la explicación. Me explico. Porque en este momento yo estoy dibujando, estoy hablando, estoy siguiendo la línea secuencial, entonces si intento hacer algo demasiado complejo, podría enredarme yo en los propios cables. Entonces decidí explicarles más bien con cosas que son elementales y fundamentales, también para que yo no me enredara mientras les estaba explicando. Pero uno podría decir que el cuadrado, la primera división que le va a ser en 16 partes, por ejemplo. Así como yo decidí que podían ser nada más 2 cuadrados. ¿Ya? Eso es una decisión, digamos, de la persona que está desarrollando la retícula. De la misma manera que uno podría empezar más bien dibujando círculos, es decir, permiso, yo podría tener el cuadrado base, voy a dibujar uno rápidamente, vamos a ver, trazo la diagonal, ok, listo, aquí está, para dibujar el cuadrado grande. Una vez que tengo el cuadrado grande, entonces yo podría decir, primero que nada, dibujar círculos por dentro. ¿Ok? Entonces,
Y como siempre se utilizan, digamos, medidas proporcionales quiere decir que se divide en partes iguales. Para este caso, entonces lo que voy a hacer es dividirlo en cuartos de círculo, es decir, abrir mi compás hasta que toque los extremos del cuadrado. Ah, vean, fallé. Ok, fallé por un cuadrito. Normalmente cuando yo hago esto, entonces se van a crear líneas de intersección. Cuando se forman entonces líneas de intersección, yo ya tengo más puntos para empezar a tirar líneas nuevas. Ah, perdón, esto de acá, porque me equivoqué. Y este va acá. Ok, líneas de intersección entonces me refiero a esto que está sucediendo aquí. Los arcos se están topando en algunas secciones, entonces, y esa sección, por ejemplo, cae coincidentemente en esta línea, entonces yo podría decidir, a partir de esto, dividir aquí mi retícula. Acá, después acá, después acá, y después acá. A partir de esto, entonces yo podría tomar varias decisiones. Una podría ser seguir la misma secuencia de cuadrados hasta el centro. Es decir, seguir haciendo líneas hasta que se vayan formando diagonales de cuadrados. Y con esa retícula trabajar. Entonces, incluso para lo que estamos haciendo en este momento, la retícula no debe tener todas las formas de su superficie de manera regular. Puede ser una retícula que esté formada por dos clases de figuras, como pueden ver en el capítulo 4 del libro de Wong, en donde trata una de esas clases de estructuras. Permiso, voy a acercarlo para que lo puedan ver un poquito mejor. Aquí está entonces la marca de la diagonal, vean dónde pegan los dos arcos, perdón, voy a utilizar lápiz, donde pega este arco con este otro, y coincidentemente da sobre esta línea de la cuadrícula, entonces utilicé esa línea para generar una división interna. A partir de esto, igual, yo sigo tomando decisiones. Yo podría, como les decía hace un rato, entonces, continuar trazando líneas, cada dos cuadritos, ya que esa tiene un ancho de dos cuadritos, sobre el horizontal y sobre la vertical. Y con ello, entonces, aumentar la complejidad interna de mi retícula. ¿Ven? Ahora, yo aquí tengo muchos cuadrados. ¿Qué podría hacer yo? Podría generar círculos dentro de cada uno de estos cuadrados nuevos que estoy teniendo. Y con ello aumentar la cantidad de posibilidades para diseñar la retícula. Y de esa forma salen los módulos, por ejemplo, que también van a encontrar dentro del libro de Wong, al final del capítulo, en donde hay una serie de módulos que son dibujitos a blanco y negro, ¿ok? Que tienen, por ejemplo, un círculo pequeño, que tienen en su contorno, son un círculo grande y les falta un círculo pequeño en su interior, tienen un vacío de un círculo pequeño. A través de esta serie de retículas podemos diseñar también cosas como esa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Entonces, digamos, yo soy libre de elegir qué figuras pueden estar dentro del triángulo, del cuadrado, o de la figura que yo elija. Sí, exactamente. La condición, vamos a ver, para hacer la retícula te referís, ¿verdad? Sí. Sí, la condición en este caso es que vamos a ver, tiene que darse a través de divisiones en partes iguales en primera instancia, ¿ok? Y después todas las figuras que emerjan, que empezás a poner, no las pongas aleatoriamente, sino que se ponen en función de una lógica. Y la lógica siempre tiene que ver con líneas que se están cruzando, ¿ok? Donde hay cruce de líneas, hay relaciones de proporción automáticamente. Relaciones de proporción las vamos a ver, si no me equivoco, en la presentación que sigue en la semana 9, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces, en ese punto va a quedar por completo claro. En este momento lo que hay que entender es que si yo quiero trazar una línea dentro del cuadrado, tengo que utilizar primero como criterio de decisión, dividirlo en partes iguales o dibujar figuras geométricas a partir de una intersección entre líneas. Ve que aquí, por ejemplo, yo utilicé como punto de inicio el vértice
del cuadrado, y el vértice es el punto donde confluyen dos líneas rectas, es decir, es un punto. Después, cuando decidí dividirlo al interior, lo hice donde se intersectaban los dos arcos, es decir, donde había un cruce de líneas. Cuando se hace la estructura interna de una figura, donde hay cruces de líneas que parten de una relación de proporción, siempre va a mantener una relación de proporción. Eso hace que la figura final, que la retícula final sea proporcionada y adecuada para el diseño del módulo. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, profe, una pregunta. Usted empezó a hacer el recorrido como que, quien dice, empezó en un punto, siguió una línea y cerró la figura. Uno Sí. puede hacer eso dentro de la retícula varias veces, como que se vean figuras aparte, pero en la misma retícula. ¿O no? Solo se puede hacer una. Claro, no, no, sí puedes, más bien, la idea, vamos a ver, en ese caso lo que vas a tener son dos módulos, ¿ok? Porque el módulo es una sola figura cerrada. Si vos sacas dos figuras aparte de la misma retícula, y lo que va a pasar es que tenés dos módulos en realidad, ¿ok? Ahora, la composición de tu logotipo, no existe ninguna restricción en este momento, podría estar configurada por dos módulos. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? Ese silencio supongo que quiere decir que no. Necesito una respuesta audible o visible. Dígame, ¿sí o no? No. Ok, listo. Entonces, una vez que tenemos la retícula y procedemos a hacer diferentes opciones para generar los módulos, como podrían ser, voy a utilizar otra hoja, todos estos que tenemos por acá, lo que sigue es trabajar con ellos para generar los identificadores gráficos, lo que se les está pidiendo como una retícula o como una serie de repeticiones que sirvan para generar las aplicaciones gráficas de la empresa, que son normalmente cosas como el papel membretado, el logo que va a ir en las facturas, la diagramación de las facturas y demás, las tarjetas de presentación, porque todo esto pertenece a un sistema de comunicación que debe estar codificado. Entonces, se deben utilizar los mismos símbolos con las mismas proporciones, etcétera, para fundamentar o para crear la identidad de empresa. Esto, una vez que lo tenemos así, lo llevamos a la computadora. Ahora sí lo convertimos en vector. ¿Por qué seguimos este procedimiento? Número uno, porque diseñar, hacer los módulos en la computadora es bastante lento, ¿ok? Es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más divertido hacerlo a mano. Pero cuando hay que hacer las redes, hay que dibujar un montón de estos para comprobarlas con cambios de tamaño y demás. Eso sí se puede hacer mucho más fácilmente en la computadora. Entonces, denme un toquecito para volver a ubicar la computadora en posición de trabajo y explicarles la parte que sigue. Les vuelvo entonces a compartir pantalla con el documento que tiene la guía gráfica. Ok, entonces, esto fue lo primero que hicimos. Como les decía hace un rato, y para cerrar esta parte, aquí lo que trabajé yo en el proceso fue simplemente crear subdivisiones internas utilizando la división de cada uno de los lados en 4 partes. Con esto yo puedo crear una retícula mucho más compleja, ven. Voy a llevarme un documento en blanco para que pueda notarse bien la retícula. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a copiarlo en espejo. Acá. Ups. Z, ¿por qué me está haciendo esto así? Ah, porque tengo eso. Listo. Voy a agrupar todo. Ahora lo voy a reflejar. Hecho hacia abajo. Lo pongo en lugar. Y esto lo duplico. Ups.
ya vi que hice mal. A ver, hay que quitarle estas líneas. Así. Listo, ahora sí, agrupo todo esto. Le doy vuelta. Y ahora lo acomodo. Para que formen una red. Y esto lo multiplico ahora sí para que forme una red regular de triángulos. ¿Ve? Y con esta red yo podría trabajar también en el diseño de un módulo, es decir, podría hacerlo con cada uno de estos individuos, como lo hice al principio, de la misma manera que podría trabajar con toda esta red que está aquí simulada. Una vez que ya tengo la retícula y tengo elegido las opciones, porque no es un módulo, son varios módulos los que tendríamos que trabajar para tomar decisiones, entonces lo que hago es construirlo en la computadora. Aquí tengo la red base. A partir de esta red, entonces, mi decisión fue utilizar estos dos puntos, este que tenemos acá y el vértice, para crear esta línea que no existe en este momento. Pero estoy utilizando puntos de intersección, por tanto es válido. Y formar este triángulo, ¿ok? Mi segunda decisión fue, a partir de este punto de intersección, generar otra línea que no existe hasta este punto de intersección de este lado. Y con esto estoy formando, entonces, esto que parece una brizna de zacate. Después, a partir de esta figura, lo que hice fue decidir que iba a ampliar y crear un pico a partir, utilizando este recorrido hasta este punto, ¿ok? Conservando el punto de origen que tenemos acá, que es este de aquí. Y así entonces fui tomando decisiones. En realidad fue en el papel, les estoy contando aquí para ir viendo la secuencialidad, pero esto originalmente lo hice en papel, después lo llevé a la computadora, y esto que tenemos aquí es el módulo resultante. Este verde que le voy a cambiar de color, ¿ok? Entonces, con este módulo resultante, lo que sigue es utilizarlo en diferentes composiciones, empleando para ello las siguientes operaciones. La traslación. Traslación quiere decir que el módulo se multiplica y recorre un camino, ¿ok? Una cantidad de módulos repetidos, entonces recorre un camino. Puede ser la gradación, que es la traslación, pero con un cambio de tamaño, como sucede por acá, ¿ok? Puede ser la rotación, en cuyo caso entonces lo que hacemos es girar ese módulo a partir de un centro que está determinado, a partir de un eje de giro, que puede ser, como en este caso, son 4 partes o 4 giros, es decir, está dando vueltas cada 90 grados, o puede ser como este otro, en donde está dando vueltas cada 60 grados, perdón, cada 45 grados, porque son 8 repeticiones en este caso. Y en este caso también son 8 repeticiones, nada más que están girando y tienen una reflexión a la vez. Ahora, esa reflexión es un proceso en el cual consideramos como si en esta línea horizontal estuviera un espejo y tenemos arriba y abajo la misma figura reflejada. Entonces, no es una repetición de la figura en su misma posición, pero más bien, si estuviera en la misma posición, tendría entonces algo como esto, sino más bien considerando como si aquí hubiera un espejo y entonces está reflejando, estamos obteniendo el reflejo de la misma figura, y en este caso lo mismo, nada más que con el espejo en sentido vertical. En este caso tenemos una doble reflexión. Sobre esta línea, sobre este eje vertical, tenemos entonces lo mismo de cada uno de los dos lados, y sobre el eje horizontal también tenemos lo mismo repetido. Y también podemos utilizar para ello combinaciones de esas operaciones como las que tenemos de este otro lado. Todo esto que tenemos aquí generado, entonces, parte de este módulo. Con ello, entonces, podemos obtener redes o composiciones diferentes que pueden servir para crear el logotipo y para crear los identificadores gráficos. Como el restaurante es de carácter, ¿cómo se llama? Marroquí. Tiene entonces un arraigo al Medio Oriente y por tanto a su cultura. El grupo que nos está contratando quiere que tenga, o que evoque más bien las redes existentes en los tapices islámicos. Sin embargo, no quieren utilizar los que ya existen.
Por eso es nuestro deber en este momento crear la ilusión, por así decirlo, de que se están empleando redes islámicas. Y las redes nacen precisamente de esta combinación de operaciones de simetría, traslación, gradación, rotación y reflexión. Con ello, como verán entonces, aumentando o disminuyendo la complejidad y siguiendo patrones diferentes de traslación, reflexión, cambios de tamaño y demás, podemos tener una gran cantidad de redes a disposición y con ello crear los elementos gráficos. En mi caso, para el ejemplo, yo me decidí por esta configuración para el logotipo. Entonces noten que es el módulo original, nada más que rotado cada 90 grados. Es este mismo módulo, ¿ok? Que está siendo girado. Vamos a ver si más o menos como por ahí. Voy a girarlo 90 grados. El eje de giro no está bien. Control Z, vamos a ver, este eje de giro no tiene que estar por aquí. Aplicar. Ahora sí. Bueno, está repetido 4 veces. ¿Okay? Aquí quedó en otra posición porque el módulo original estaba en otra posición. Con este entonces, o más bien esta composición, yo decidí utilizarla para el logotipo, que es el que tenemos entonces en la segunda página del documento de la guía visual para resolver el proyecto. Esto entonces sería, digamos, mi propuesta de logotipo. Y con base en esta propuesta, entonces, yo creé esta red que tenemos acá, que es la misma que tenemos al principio, para poder utilizarla en la impresión de cada uno de los elementos gráficos, de manera que todos tengan algo similar y se note que son parte de la misma empresa, que eso es al final lo que tenemos que lograr con todo este ejercicio. Que cada uno de esos elementos gráficos diga claramente que se refiere al mismo restaurante. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, profe, todo bien. Profe, ya sé. Bueno, adelante. Profe. ¿Sí? Ok, es que yo sí tengo una duda, digamos. Ahí usted unió 4 módulos. ¿Esos 4 módulos podrían ir como de diferentes colores? ¿O tiene que ser el módulo, bueno, lo que usted creó tiene que ser de un solo color? No tiene que ser de un solo color, más bien, digamos, me parece que dentro del ejercicio se habla de que tendrían que manejar el color, es decir, para este momento, para nosotros es un supuesto del proyecto que ya ustedes manejan lo suficiente de teoría del color, por tanto pueden tomar decisiones al respecto, es decir, yo lo pinté de verde, insisto, para simplificar el asunto, pero esto podríamos trabajarlo, voy a irme más bien al grandote que tenemos en la página 2, con diferentes tonalidades, por ejemplo, de verde o con diferentes colores, a condición de que esto, ¿verdad?, sí refleje el, digamos, ¿cómo se llama?, el concepto de Medio Oriente. Entonces, por decirte algo, uno podría estudiar cuáles son los colores más frecuentes en los tapices islámicos y utilizarlo para pintar cada uno de estos con colores diferentes. O incluso la red que yo puse en gris podría ser de colores, ¿por qué no? No hay ningún problema con eso. El detalle es que sí haya una justificación de fondo, que si van a utilizar el color no sea simplemente porque me gusta. ¿Me explico? Porque si ustedes después tienen que defender este proyecto ante una junta directiva, tienen que dar explicaciones de todo. Y decir que le puse amarillo porque es muy bonito, eso nadie te lo va a aceptar. Entonces tiene que existir una justificación fundamentada del porqué del uso del color más allá de criterios personales. Y en este caso tiene que estar referido, por supuesto, al concepto del restaurante que es marroquí. ¿Me explico? ¿Me entendés? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, para la creación del isotipo, Ajá. podría ser, digamos, igual una composición como esta que usted hizo de la rotación de los módulos, o podría ser solo el módulo. Sí, podría ser solo el módulo sin ningún problema. Ok. Sí, permiso. Podríamos tener, voy a quitar de estos 4, vamos a desagrupar.
de estos tres. Esto también podría ser logotipo. ¿Ves? Lo único es que yo decidí utilizar los 4 porque entonces se podía unir fácilmente con el resto de la red y fue como una intención de diseño que yo tenía en el momento que lo estaba haciendo. Pero sí, Ah, ok, ok. sí se puede utilizar un solo módulo, no hay problema. E igual podrían diseñar 2 dentro de una misma retícula también o fuera de la retícula que se vean bien juntos. El asunto es que el módulo exista y que después se diseñe una red o un recorrido, por así decirlo, que sirva como elemento gráfico diferenciador de las aplicaciones gráficas. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Más dudas, chicos? ¿No más? Ok, vean. Esto, vamos a ver, esto se construye, por supuesto, paso a paso. Es decir, aquí, dentro del programa de edición vectorial, yo normalmente utilizo CorelDRAW, entonces lo que hice fue ir agregando las líneas respectivas. ¿Ok? Entonces, aquí fui creando los puntos para ponerlo en las líneas de intersección y con ello crear cada una de las partes del módulo. Ahora sigue el mismo procedimiento, se van creando puntos, los puntos se ponen en las líneas de intersección y con ello yo voy afectando la forma del módulo. Por eso es tan importante tenerlo diseñado antes, porque después cuando uno lo lleva a la computadora es muy fácil reproducirlo. Y una vez que se tiene, igual es simplemente cuestión de multiplicarlo. Si se quiere trasladar, entonces simplemente se hacen copias de él. Por ejemplo, control C, control V, que ya tengo copia de este. En Illustrator existe esta herramienta también, en donde uno puede tener un punto de inicio, un punto final. La herramienta, si no me equivoco, se llama fusión. ¿Ok? Lo que se hace es unir los dos puntos con la herramienta y ella automáticamente los multiplica en la cantidad de pasos. En este caso son 18, voy a ponerle la mitad, 9, en la cantidad de pasos que uno le determine, y con esto ya tengo un recorrido. También en Illustrator se pueden hacer copias rotando. ¿Ok? Como lo que hice hace un rato con este logotipo. Entonces, eso es bastante sencillo de resolver a nivel de software. Si no saben hacerlo, es muy sencillo. Google todo se lo soluciona. De hecho, ayer estaba con un grupo viendo esta opción, con un grupo en consulta, viendo el uso de la herramienta de fusión, que yo no me acordaba cómo se llamaba en Illustrator. Fue cuestión de buscarlo en Google y apareció de todo el tutorial oficial de Adobe, en donde explican cómo hacerlo paso a paso y donde explican también dónde están las opciones, las herramientas, los cambios, etcétera, relacionados con la herramienta de fusión. Entonces, les recomiendo mucho de averiguar, aprender a utilizar esa herramienta porque les va a facilitar toda la parte de trabajo y va a hacer que esto sea muchísimo más placentero. Y si hay algo chiva, digamos, de este proyecto, es esta parte de acá, diseñar la red, porque les da muchas posibilidades de composición y la idea es que al final ustedes se vean en complicación por decidir cuál utilizar porque son muy chivas y no porque les parezca que ninguno sirve, ¿ok? Y va a pasar exactamente eso, van a encontrar muchas posibilidades que son muy chivas y les va a costar decidir precisamente porque son chivas, que es lo que estamos buscando con, digamos, con toda esta experiencia, que aprendan a hacer módulos, a utilizar las retículas, a crear redes, ¿ok? Y ya elegir aquellas que pueden ser útiles para resolver un proyecto. Eso es en síntesis, digamos, lo que estamos buscando con esta primera parte del proyecto del restaurante FES. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Profe, una pregunta. Es que cuando en la parte de combinaciones que une varios módulos, usted, por ejemplo, había dicho al inicio que uno utiliza un triángulo y un cuadrado porque con esas figuras uno puede llenar por completo un espacio. Sí. Pero si uno, por ejemplo, hace en las combinaciones lo de la rotación, y la figura no va a cambiar la figura para completar todo el espacio. Ok, ve, ninguna, vamos a ver, es que no, vamos a ver. El módulo que diseñamos nunca va a completar todo el espacio.
porque solo hay 3 figuras que llenan todo el espacio, que son el círculo, el cuadrado y el triángulo. Y el triángulo equilátero, perdón, el círculo no, el hexágono, el cuadrado y el triángulo equilátero. Solo esas 3 figuras tienen la posibilidad de llenar el 100% del espacio. Después, en el enunciado del ejercicio no dice en ningún lugar que deba llenar el 100% del espacio. ¿Me explico? Entonces no es una restricción. En ningún lado existe la restricción escrita de que la red que ustedes tengan que diseñar llene el 100% del espacio. Dice que tienen que diseñar una red para que sirva como elemento de identidad gráfica. Entonces, no te preocupes si no llena todo el espacio porque no te estamos pidiendo eso. ¿Te contesté la pregunta? Creo que sí. Es que yo me refería como a, por ejemplo, no me refería a que llenara todo el espacio, sino más como a que las figuras calcen. Por ejemplo, usted decía que agarraba, como que hacía el recorrido cerca de las orillas, de los vértices para que pudieran calzar entre sí. ¿Calzar te referís como un rompecabezas? Sí, pero no tan exacto. O sea, como por ejemplo en las combinaciones suyas, que se ve Ajá. como un patrón. A eso me refiero. Pero cuando uno hace la rotación, como que la figura varía, ¿no? Entonces, uno no va a calzarlo con la figura inicial, que era el triángulo, simplemente... Sí, vamos a ver, lo que no me queda claro en este momento, vamos a ver, como parte de tu consulta, es por qué estás haciendo la relación de la retícula del principio, o por qué estás creyendo que la retícula del principio tiene que utilizarse necesariamente en esta parte. No, yo solo lo decía por que en la parte de combinaciones uno tiene como que extender bastante los módulos. Pero si no, entonces... Sí, no, ve, vamos a ver. La retícula solamente fue un instrumento para poder crear el módulo, ¿ok? Solo para eso. Una vez que tenemos el módulo, se dibuja, entonces se procede a hacer esta serie de combinaciones. En esta serie de combinaciones, si aplicamos traslación, gradación, rotación y demás, siempre va a existir una estructura de fondo, pero ese es el tema que sigue, que tiene que ver con teselaciones. Eso lo vamos a ver después. En este momento, lo que les estamos solicitando es simplemente que hagan, por así decirlo, este juego de operaciones, y que a partir del juego de operaciones tengamos al final cosas como esta, que son redes, que puedan servir para los identificadores gráficos. Entonces, no te preocupes en este momento por la relación que existe entre el módulo y la figura original, porque no estamos solicitando eso. Solamente ocúpate de hacer estas combinaciones y de establecer la red que está siendo solicitada en el proyecto. ¿Ok? Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No más? Ok, entonces, ya que no hay más consultas, bueno, esto era básicamente lo que quería compartirles como guía para poder hacer más fácilmente la tarea que sigue del caso 1, perdón, caso 2, tarea número 1, que es del restaurante FES. Si tienen cualquier otra duda, entonces pueden, ¿cómo se llama? Ponerle en el foro de consultas de cada uno de los profesores y nosotros nos ocuparemos entonces para cada uno de ustedes de resolverle, digamos, el área débil que tengan. De un placer compartir con ustedes como siempre y nos vemos el próximo jueves con el webinar de Cristian Solano, que tiene que ver con cómo trabajar en equipo en este mundo, digamos, virtual. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, profe.